Antes que ninguna otra cosa, quiero comenzar esta primera versión en video de mi columna agradeciéndole a la directiva del Universal que me abra este espacio. Soy periodista desde que tengo uso de razón, o en otras palabras, desde que era yo un adolescente. Comencé a escribir siendo yo un adolescente allá en las páginas de un diario del norte de México, el norte de Monterrey, y 23 años después, poquito menos, me encuentro aquí en el periódico líder de mi país. Es para mí un auténtico honor, un gran orgullo, el saber que formo parte de un diario con la enorme tradición y la autoridad del Universal. Y estoy, pues francamente, muy emocionado e insisto, muy agradecido, no solamente con la directiva del Universal, sino con ustedes, los lectores de este periódico. Y les aseguro que nos vamos a divertir mucho, que vamos a divertir de manera sabrosa también y que en términos generales será una aventura muy agradable. El día de hoy decidí comenzar mi participación en el Universal con un tema que es muy cercano a mis intereses, que es la reforma migratoria. Desde hace 3 años vivo en Los Ángeles, trabajando para Univisión en la estación de acá. Es el mercado más grande para Univision, el mercado local más grande. Los Ángeles, y ya hablaremos de ello en algún momento, es una ciudad vibrante y es una ciudad pues hispana, y en otros sentidos es una ciudad eminentemente mexicana. Y por eso es que decidí también venir para acá. Y no solo eso, decidí venir para acá también para redondear esa parte de mis intereses que, insisto, tienen que ver con la experiencia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. La reforma migratoria se ha vuelto, como seguramente ustedes saben, un asunto urgente desde hace ya un buen tiempo. De acuerdo con algunos, hace por lo menos 20 años que una reforma migratoria es absolutamente fundamental ya en este país. Lo es mucho más en estas fechas. Y es así, primero que nada, por la enorme crisis humanitaria que ha provocado la política de deportaciones del gobierno de Barack Obama. Los números son abrumadores, ya hablaremos alguna vez también de ellos, 2 millones de personas deportadas. Tiene sus matices el asunto, pero lo cierto es que ha generado una crisis humanitaria que ha conmovido a la opinión pública en Estados Unidos. En este momento, una mayoría de la opinión pública estadounidense apoya la versión más ambiciosa de la reforma migratoria, que implicaría, pues, por ejemplo, darle un camino muy claro hacia la ciudadanía a 11 millones de personas indocumentadas en este país. Desde el punto de vista político-electoral también hace sentido conseguir o aprobar una reforma migratoria. Después de todo, los hispanos están creciendo cada vez más en todo este país. Por supuesto, en el suroeste de Estados Unidos el asunto es increíble. Esto es prácticamente una zona dominada ya por los hispanos. Pero no solamente eso, la participación política de los hispanos es cada vez más firme. Cada vez más hispanos votan en los distintos procesos electorales de este país. Así que, pues, aprobar una reforma migratoria, que es el asunto número uno de la agenda hispana, se antoja lógico para ambos partidos, no solamente para los demócratas, sino también para los republicanos, para quitar ya ese asunto de la mesa que les ha hecho tanto daño. Si es tan lógico, si es tan evidente, si hace tanto sentido, ¿por qué no se ha aprobado una reforma migratoria en estos años? Bueno, la respuesta es dramática y simple. No se ha aprobado una reforma migratoria porque la oposición a ella proviene de un partido particularmente dogmático y desvergonzado, el Partido Republicano. Y les comparto una anécdota nada más para abrir boca de las muchas que espero tener el placer de compartirles en los próximos tiempos. Hace algunos días, Jorge Ramos, el periodista que encabeza los noticieros de Univisión desde hace mucho tiempo, un hombre que ha dedicado su vida y su misión como periodista a promover esta reforma migratoria, viajó a Washington. Ramos quería averiguar, supongo yo, cuál es el pronóstico para la reforma migratoria ahora que entra a las últimas semanas de oportunidad real, porque si no se aprueba ahora, ya no se va a aprobar en el resto del gobierno de Barack Obama, eso es un hecho. Ramos lo que hizo fue ir a Washington y sentarse en primera fila en la conferencia de prensa de John Boehner, que es el portavoz republicano de la Cámara de Representantes, que está dominada por los republicanos. La reforma migratoria está detenida ahí, fue aprobada una versión por el Senado hace exactamente un año, y desde hace un año los republicanos en la Cámara de Representantes se niegan a votar una versión de la reforma migratoria. Ramos le preguntó a Boehner, ¿por qué está usted bloqueando la reforma migratoria?
Y este hombre, John Boehner, le respondió con una risita entre indignada y burlona, diciéndole, yo, pero si yo la he promovido. Ramos, por supuesto, le dijo, sí, me refiero a usted, ¿por qué no la ha sometido a votación si usted puede someterla a votación? Y entonces John Boehner hizo algo que queda para el recuerdo y que me sirve para abrir esta colaboración en el Universal de manera, creo yo, ideal, porque retrata la realidad actual de Estados Unidos, políticamente hablando, no solamente en cuanto a la reforma migratoria, sino en cuanto a muchas otras cosas más. La polarización absurda, ridícula del asunto. John Boehner le dijo a Ramos, la reforma migratoria depende de que el presidente Obama gane confianza de nuevo con los republicanos, haciendo cambios o atendiendo la reforma de salud. Es decir, mezcló peras con manzanas, como yo nunca había visto a un político hacer en los muchos años que ya tengo de seguir la política estadounidense y diría yo hasta la política en general. Ramos le dijo, bueno, pero perdón, ¿qué tiene que ver la reforma de salud con la reforma del sistema de salud con la reforma migratoria? Y la respuesta, por supuesto, es nada. No tiene absolutamente nada que ver esto con aquello. Lo de Boehner es un acto de cinismo increíble. Un acto de cinismo tan increíble, pero tan revelador, que me parece se va a convertir o debería convertirse en el momento que ilustra de manera perfecta la voluntad real de la oposición republicana a Barack Obama. No es una oposición leal, no es una oposición que razone, no es una oposición racional, es una oposición que desde el principio ha tenido solamente una intención, negarle cualquier posible éxito, cualquier posible golpe a Barack Obama y de esa manera negarle al país progreso en áreas muy, muy específicas. Es una oposición desleal, cínica y desvergonzada. Desgraciadamente, contra esa pared se ha tenido que enfrentar una reforma migratoria que es de sentido común, urgente, profundamente necesaria. Ha sido una mala suerte que quizás solamente se termine cuando Obama salga del poder. Y a ver si acaso entonces. Un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.